Shalom, shalom amigos, qué alegría y gozo tenemos poder estar con ustedes. La verdad que cuando grabamos estos videos, estos mensajes, es como si ustedes estuvieran aquí y le estamos hablando. Es una de las formas que tenemos de estar conectados, estar juntos y ya pronto nos veremos. Eso es una alegría para nosotros, ya falta poco para tener nuestra próxima reunión y contarles de muchas cosas que hemos vivido y poder ver cómo Dios realmente responde a nuestras plegarias, a nuestras oraciones, y realmente Él es el que nos guía cuando nosotros nos tomamos de la mano de Él. Y en este Shabbat queremos ir profundizando un poco más acerca de este conocimiento de un Dios maravilloso, eterno, poderoso, como lo hemos visto en el Shabbat pasado, cómo Él es grande, maravillas hace Él, es un Dios que no hay otro como Él, que dice que hace obras extraordinarias, maravillas sin números, es un Dios grande. ¿Y qué otro Dios es grande como Él? Hemos visto cómo los ojos de Adonai, el Señor, están sobre nosotros, que no podemos ocultarnos, que Él nos conoce tal como somos. También hemos visto que si le decimos es el Adonai, ¿qué significa Adonai? Que es ser el Señor de mi vida, el jefe de mi vida. Y hemos ido un poquito más profundo cada vez para que nosotros podamos entender a lo que Dios nos está llevando para poder recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Y en este Shabbat vamos a ir un poquito más allá también y luego ir nosotros analizándonos, examinándonos a nosotros mismos. Y fíjense que vamos a tocar un tema que está en el libro de Josué, de Joshua. Joshua fue uno de los que sobrevivieron después de la salida de Egipto, de la esclavitud. Recuerden que todos murieron en el desierto sin obtener lo prometido por Dios, porque no le creyeron. Fueron incrédulos, se murmuraron delante de Dios. Dice que se quejaron y lo tentaron a Dios 10 veces. Entonces Dios les dijo que no iban a entrar a la tierra prometida. Pero Josué y Caleb, ellos le creyeron, ellos dijeron, Dios lo prometió, Dios nos lo entrega a la tierra. No sé cómo lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Entonces luego Moisés muere, porque también Moisés llegó a una rebeldía delante de Dios. Él cometió un error grave en desobedecer a Dios en un punto muy importante que hoy no les voy a poder explicar, pero Moisés tampoco pudo entrar. Pero sí Josué y Caleb y los hijos menores de 20 años que tenían en ese momento, los hijos de Israel que salieron de Egipto, pudieron entrar y conquistaron la tierra, tomaron la tierra, aunque no toda. Pero ya llegando al último capítulo del libro de Josué, el capítulo 24, aquí vemos que Josué los reúne a todos y les da un discurso. Comienza a hablarle cómo Dios había elegido a Abraham, a Isaac, a Jacob, cómo hablaba del padre de Abraham, que era, y su familia, el hermano, los hermanos de Abraham, que eran hombres que adoraban ídolos, que adoraban otros dioses, pero Dios tomó a Abraham y se mostró a él, y Abraham le creyó, y luego viene Isaac, y de Isaac Jacob, las 12 tribus, y comienza Josué y Joshua a explicarle, a hablarles a estos jóvenes, a estas personas que habían salido de la esclavitud de Egipto, pero que eran niños en ese momento, le comienza a narrar la historia de cómo Dios con mano poderosa los liberó, cómo Dios cumplió sus promesas, y hoy estamos en la tierra que Él había prometido y formamos una nación. Pero Él les dice, fíjense en el verso 14 y verso 15, lo siguiente:
Le dice, por lo tanto, le está diciendo después que le explicó todo lo que Dios había hecho, dice, teme al Señor y sírvanle con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus padres adoraron cuando vivían del otro lado del río, el río Éufrates, y en Egipto. Sirve únicamente al Señor, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién vas a servir. ¿Acaso optarás, decidirás por los dioses que tus padres sirvieron del otro lado del Éufrates, hablando de la familia de Abraham, de Taré, y de los que eran de Ur, de los caldeos? Luego dice, o preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, hablando de los dioses que adoraban los que vivían en esa tierra. Pero en cuanto a mí, dice Josué, y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Josué capítulo 24, versos 14 y 15. Pero sería interesante que lean todo el libro, cómo Dios le fue entregando esta tierra que les había prometido. Ahora la pregunta es para hoy también. Elijamos a quién vamos a servir. Si hemos experimentado la palabra de Dios en nuestras vidas, ha sido sembrada la palabra de amor, de salvación, de eternidad de Dios en nosotros. Si hemos visto o recibido un milagro, una respuesta a nuestras oraciones, hemos visto la mano de Dios en nosotros, en nuestro hogar, o en nuestra familia, o en algún amigo. La pregunta es la misma. ¿A quién vamos a servir? ¿Seguiremos sirviendo a nuestros dioses antepasados, a los ídolos? ¿Seguiremos sirviéndonos a nosotros mismos? Porque hoy está de moda el querer sentirse bien, el querer ser espectacular, el querer ser llamativo. Está de moda el egocentrismo, que todos me miren a mí, que todos me amen a mí, que todos me sirvan a mí, que verme bien, que tener la mejor ropa, la mejor calzado, el corte de pelo, la mejor marca, el mejor auto, la mejor casa, la mejor universidad. Todo depende y se centra en mí. Entonces, ¿a quién vamos a servir? Dice Josué, y Dios nos dice hoy a nosotros. Veamos y analicemos nuestro corazón a quién vamos a servir. Pero Él le dice, pero yo y mi casa, mi familia, mi hogar, serviremos al Señor. He tomado la decisión de no servir a los otros dioses, de no inclinarme ni dar mis fuerzas, ni mi vida, ni mi dinero a los dioses de esta ciudad, a los dioses de mis antepasados, sino a Adonai, al Señor, al Dios de Israel. Pero muchos años después, cuando ya Yeshua estaba en la tierra de Israel, comenzó a seguirle mucha gente. Él hizo muchos milagros, muchas maravillas, sanidades, resucitó muertos, la gente quedaba maravillada, admirada, y él les mostraba la bondad del Padre, la bondad del eterno Dios de Israel. Él mostraba el mensaje de redención, de salvación que Dios tenía para ellos y que venía a través de él, que era el Mashiach, el prometido a Israel, que venía a salvarlos, a rescatarlos y a perdonar sus pecados. Y muchos seguidores tuvo Yeshua, pero llegó un momento ya en su vida que él comenzó a ir más profundo, así como lo hizo Josué. El pueblo de Israel conquistó, peleó, vio el poder de Dios, las maravillas, qué bárbaro, qué maravilloso es este Dios, pero cuando ya terminaron, Josué le dice, ahora que ustedes conocieron a este Dios, ustedes que ahora vieron las maravillas de Dios, decidan a quién van a servir, porque ahora viene más profundo. Me entrego,
rindo mi corazón, rindo mi voluntad a Dios, todo le pertenece a Él, mi vida la entrego a Él, abro mi vida y mi corazón para que Él gobierne, para que Él sea el Señor, Él sea Adonai, mi Señor. Esa es la pregunta. Entonces aquí Yeshua comenzó a ir en el capítulo 6 de Juan, lo pueden leer todo el capítulo, pero yo voy a leer 3 versículos, versos 66 al 69, cuando él comenzó a hablarle un poquito más profundo, a desafiarlos, a los seguidores, dice que desde entonces, desde ese momento que él comenzó a hacer un poquito más, abrir los ojos o apretar un poquito más bajo la responsabilidad de lo que es ser un seguidor, un creyente en él. Dice, desde ese entonces muchos de sus seguidores volvieron atrás y ya no andaban con él. Un poco lo que le pasó a Josué y le preguntó a los hijos de Israel, ¿a quién van a servir? Aquí Yeshua un poco también comenzó a abrirles el entendimiento de ustedes a quiénes van a seguir. Si me van a seguir a mí, van a tener que obedecer, van a tener que hacer esto. Y dice que lamentablemente muchos seguidores lo dejaron. Entonces mira a los 12 que él había elegido y le hace la misma pregunta. ¿Quieren ustedes acaso también irse? ¿Quieren ustedes también volver atrás? Pero aquí Simón, Pedro, le responde, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mashiach, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Simón Pedro, un hombre rudo, un hombre terco, un hombre que parecía que no tenía emociones, pero era un hombre transparente, que él no pensaba antes de hablar, él decía lo que pensaba, decía lo que le salía en el momento, era una persona que muchos no lo querían porque era impetuoso, tenía un carácter fuerte, pero él le responde a Yeshua y le dice, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién voy a ir? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué religión? ¿Qué persona? ¿Qué gurú va a hablar? Me va a dar lo que tú tienes. Porque yo he creído. Y nosotros los seguidores que estamos aquí hemos creído que tú eres el Mashiach, el ungido del Dios viviente, el prometido a la casa de Israel. Y nosotros tenemos que responder a esta pregunta. ¿A quién vamos a servir? ¿Vamos a seguir? ¿Vamos a creer en Yeshua? ¿Creemos que Él es el Mashiach, el prometido? ¿O vamos a seguir buscando o vamos a seguir a otros dioses o a otras personas? Yeshua es aquel que se ha dado por nosotros. Él dice que ha venido a dar su vida por sus ovejas. El buen pastor, aquel que da su vida para que nosotros tengamos vida y seamos liberados del enemigo, del lobo, del oso, del león que nos quiere comer, que nos quiere destruir, que nos quiere robar. Que nosotros en este Shabbat, en este fin de semana, abramos el corazón, hablemos con el eterno Dios, lo busquemos de todo corazón y nos hagamos esta pregunta. ¿A quién vamos a servir? ¿Será tiempo ya de rendir nuestro corazón, nuestra voluntad a Él? Decirle, Adonai, quiero que gobiernes, que guíes mi vida, quiero aprender más de ti, conocerte más de ti, revestirme más de ti. ¿O estoy a medias? Hay cosas que todavía me cuestan, pero que analicemos
siendo transparentes delante de Dios, porque Él tiene grandes y preciosas promesas de bendición para aquellos que le creen, que le aman y que le siguen. Qué alegría poder bendecirles, poder delante de Dios pedir por ustedes, hacer tefilot, plegarias, oraciones por cada uno de ustedes y vernos pronto. Adonai les ama, Adonai está con ustedes, les quiere bendecir, les quiere guiar, que sean sabios, que sean inteligentes, que se tomen de la mano de Él y abran su corazón y despierten esta fe maravillosa a este Dios eterno. Shabbat Shalom.